El Rey del Terror es uno de los enemigos más emblemáticos y temibles del Rey de los Monstruos, admirado no solo por su temible apariencia, sino por su increíble poder. A lo largo de su historia, el dragón de tres cabezas ha pasado por distintas encarnaciones. Todas ellas comparten una característica en común: poder. Por lo que queda preguntarse, ¿cuál es la versión más poderosa de King Ghidorah? Desde su primera aparición, el dragón dorado vino al universo de Godzilla a demostrarle una sola cosa: si Godzilla era el rey de los monstruos, Ghidorah sería el rey del terror, su némesis universal con el que estaría destinado a enfrentarse en todas las realidades posibles. Pero esto no tendría sentido si sus habilidades no le permitieran adquirir ese título. Es por eso que Ghidorah de la era Showa ocupa un puesto en esta lista. Su origen se vincula con el espacio exterior. Aunque no se especifica su planeta de origen, en Ghidorah The Three-Headed Monster se menciona que destruyó completamente el planeta Venus, siendo esta hazaña posible debido a que desde su primera aparición el monstruo ya tenía un poder bastante significativo. Sus rayos de gravedad, vuelo supersónico y una extrema durabilidad son las insignias de la criatura desde su origen. En Godzilla Destroy All Monsters, Godzilla se vio obligado a reunir ayuda de otros kaijus poderosos para expulsar a este invasor, y debemos decir que aún en desventaja numérica logró defenderse contra estos. Sin embargo, esta versión no es la más poderosa. En esta versión no cuenta con su regeneración acelerada y tampoco es muy inteligente, ya que normalmente es controlado por alienígenas. Aún así, la versión Showa de Ghidorah se las arregla para llegar hasta este top. Pero una de las cosas por las cuales nos fascina Ghidorah es que entre más fuerte es, se vuelve más malvado, y es por eso que los siguientes puestos tienen un oscuro trasfondo. Si existe una versión de King Ghidorah cuyo poder sea equiparable a su maldad sin necesidad de ser controlado por nadie, ese es el destructor cósmico Gran King Ghidorah. Introducido en Rebirth of Mothra 3, este Ghidorah es una amenaza que trasciende el tiempo mismo. Aunque su origen es un misterio, sus actos hablan por sí solos, pues este Ghidorah fue responsable de la extinción de los dinosaurios, y en el presente su simple llegada a la Tierra provoca el caos absoluto. A diferencia de otras versiones, no es una herramienta de civilizaciones alienígenas. Gran King Ghidorah es su propio maestro y tiene un propósito claro: la conquista y destrucción total. Lo que hace utilizando nuevas e increíbles habilidades como crear campos de fuerza que lo vuelven casi inmune a ataques enemigos, además de tener una especie de capacidad hipnótica con la que secuestra a niños y los encierra en esferas de energía, un acto sádico. También esta versión tiene la habilidad de regenerarse a sí mismo a partir de pequeñas partes de su cuerpo, un monstruo en toda la extensión de la palabra. Sin duda alguna, esta es una versión de King Ghidorah que nadie desearía enfrentar. Pero no estamos cerca siquiera de llegar a la versión más brutal del Rey del Terror. Los siguientes puestos tienen habilidades tanto fascinantes como aterradoras. Aunque formidable en todo aspecto, hubo un momento en el que el poder de King Ghidorah no fue suficiente para detener a Godzilla, por lo que como recurso final se llevó al monstruo cero más allá de sus propios límites, convirtiéndolo en una máquina de destrucción casi imparable. De un maquiavélico ingenio nació la amenaza conocida como Mecha King Ghidorah, una amalgama de tejido orgánico y metal, traída desde el futuro para hacer lo que ninguna otra criatura pudo: acabar con Godzilla. Presentado en Godzilla contra King Ghidorah de 1991, este titán cibernético no solo conserva el poder devastador de su forma original, sino que lo amplifica con tecnología futurista. Tras ser derrotado por Godzilla, su cuerpo es recuperado y reconstruido por los humanos del siglo XVIII, quienes lo transforman en un arma definitiva. Aunque su mente está controlada por sistemas computarizados, su esencia destructiva sigue intacta, fusionando lo peor de ambos mundos: la ferocidad de un titán y la precisión de una máquina de guerra. Esta abominable versión del monstruo no solo cuenta con su característica capacidad conocida como los rayos de gravedad, sino que ahora también cuenta con un arsenal tecnológico que lo vuelve aún más letal. Su cabeza central, completamente mecánica, le otorga mayor resistencia y un sistema de puntería mejorado, permitiéndole atacar con mayor precisión, además de contar con un rayo láser triple. Pero si pudiéramos destacar una de sus armas más temidas, es la garra mecánica, un dispositivo de captura capaz de inmovilizar a sus enemigos con una fuerza extraordinaria. En su batalla final contra Godzilla, usó esta garra junto con un conjunto de cables eléctricos para sujetarlo y arrastrarlo al océano, demostrando que su objetivo no solo es destruir, sino también dominar a su oponente de manera estratégica y calculada. Una criatura creada con un único propósito: ser el arma definitiva contra el Rey de los Monstruos. Pero si bien esta versión ya luce como una verdadera amenaza, aún no exploramos aquellas encarnaciones del Rey del Terror que incluso llegan a ser amenazas universales, y el siguiente puesto es un ejemplo de ello.
Esta criatura no solo demostró tener un nivel de inteligencia más elevado que el resto de sus versiones que lo hacía mucho más peligroso, sino que llegó desde los cielos a nuestro planeta con un oscuro propósito. Este falso rey vino a la Tierra para establecer su dominio, corrompiendo a los titanes y alterando nuestro ambiente. La versión del rey del terror del Monsterverse no solo es extremadamente malvada al grado de ganarse el apodo del demonio que cayó del cielo, sino poderosa. Con casi 160 metros de altura, esta devastadora encarnación del monstruo Zero no solo luce imponente, de hecho lo es. Sus rayos de gravedad son capaces de rivalizar con el aliento atómico de Godzilla, y ahora también es capaz de expulsar descargas de bioelectricidad desde todo su cuerpo como una especie de pulso electromagnético. Y no se detiene ahí. También tiene la capacidad de absorber energía para fortalecerse, tanto de fuentes inorgánicas como plantas de luz, como de los propios titanes. Posee una increíble habilidad regenerativa nunca antes vista, pudiendo recuperar una de sus cabezas amputadas en apenas minutos. En sus otras versiones, Ghidorah normalmente era controlado, pero en esta versión ahora tiene la capacidad de comandar a otros titanes como un alfa extraterrestre. Pero la habilidad más aterradora de esta versión del dragón dorado es la capacidad de terraformar mundos, alterando su ambiente para hacerlo un lugar totalmente inhabitable para las especies nativas del planeta. Una habilidad que, si analizamos con cuidado, es realmente aterradora y que podría dar lugar a teorías muy perturbadoras dentro del Monsterverse. Si estás interesado en que traiga este contenido al canal, déjame saber en los comentarios. Son por estas razones que el dragón caído del cielo ocupa un puesto en esta lista. Hubo una versión de Ghidorah tan aterradora que incluso su nombre tuvo que ser cambiado. Estamos hablando de Death Ghidorah. La palabra Death en realidad hace referencia a Death Ghidorah. Es otra de las versiones más letales y poderosas de la encarnación de esta bestia. Llegando al sistema solar hace aproximadamente 65 millones de años, limpió la vida de Marte por completo. En ese momento la Tierra estaba habitada por los Elías y su guardián Mothra. La batalla resultante destruyó la civilización de los Elías, pero Death Ghidorah fue derrotado y encerrado en una cámara místicamente sellada para que nadie pudiera liberarlo. A diferencia de otras versiones de Ghidorah, Death Ghidorah posee un diseño más monstruoso, con 4 patas en lugar de 2 y un cuerpo mucho más robusto, con una apariencia más bestial. Su aliento no es eléctrico, sino de fuego volcánico, capaz de calcinar todo a su paso. Cada una de sus 3 cabezas puede disparar rayos piroplásticos, que generan explosiones de lava y energía térmica, mientras que su presencia corrompe el entorno, marchitando bosques y convirtiendo zonas verdes en páramos estériles. Su mera existencia es capaz de arrasar ecosistemas enteros, absorbiendo la energía vital de la Tierra para aumentar su propio poder. Esta versión de Ghidorah en realidad es una entidad parasitaria que se alimenta del planeta hasta dejarlo muerto. Si bien esta versión de Ghidorah no posee habilidades de regeneración como otras versiones, su brutalidad, fuerza física y resistencia compensan cualquier carencia táctica. Death Ghidorah es la encarnación de la destrucción, un destructor de mundos que no necesita manipular a otros, solamente un espacio que arrasar. Death Ghidorah sigue siendo una de las versiones más poderosas y temidas de este monstruo. Pero si este Ghidorah te parece tan poderoso como aterrador, déjame decirte que hay otras versiones que rompen con toda lógica. Si alguna vez hubo una encarnación de Ghidorah que personificara la palabra apocalipsis, ese es Kaiser Ghidorah, o el monstruo X, un monstruo ancestral cuyo poder desafía toda lógica, oculto en una forma más contenida, casi humanoide, conocida como Monster X, pero esa apariencia es solo una farsa. Una antesala al verdadero horror que desata cuando revela su forma final. En Godzilla Final Wars de 2004, el enemigo que parecía solo una amenaza menor terminó siendo la manifestación suprema del linaje de Ghidorah. Cuando Monster X liberó su verdadero poder, lo que emerge es un ser de dimensiones colosales, con 4 patas, 3 cabezas, una cola bifurcada y energía que puede consumir todo a su alrededor como un agujero negro viviente. A diferencia de otras versiones, Kaiser Ghidorah no destruye por simple impulso, sino por absorción. Su habilidad más temida es su capacidad para drenar la energía vital de sus enemigos, dejándolos completamente debilitados mientras él se fortalece. En su enfrentamiento con Godzilla lo reduce al borde de la muerte, sin siquiera sudar, demostrando una superioridad abrumadora contra una de las versiones más poderosas de Godzilla. Cada una de sus cabezas dispara rayos gravitacionales de color rojo, capaces de hacer volar a Godzilla por los aires como si fuera un juguete. A diferencia de sus predecesores, Kaiser Ghidorah no se limita a pelear a distancia, sino que combina ataques de energía con fuerza física brutal, aplastando, mordiendo y arrojando a sus enemigos sin piedad.
Su cuerpo es una muralla viviente, extremadamente resistente al aliento atómico de Godzilla y prácticamente invulnerable al daño convencional. Se cree que si Godzilla no hubiera recibido ayuda externa del impulso de energía, Kaiser Ghidorah habría terminado por derrotar al rey de los monstruos. Kaiser Ghidorah puede ser definido no como el enemigo final, sino como el final en sí mismo. Pero si esa versión de Ghidorah te parece poderosamente aterradora y comienzas a sentir que te invade una sensación de miedo por su presencia, no te asustes, eso solo indica que aún estás cuerdo, pues hay una encarnación de Ghidorah que roza los límites del horror cósmico, una entidad divina cuyo poder supera la imaginación de cualquier ser humano. Existen monstruos, existen dioses y luego está Void Ghidorah, una entidad que no debería de existir, una aberración extradimensional que rompe las leyes del tiempo, el espacio y la vida misma. Si el resto de encarnaciones de Ghidorah son monstruos, esta es una maldición cósmica. Una bestia divina que devora realidades desde más allá del velo de la existencia. En Godzilla The Planet Eater 2018, Ghidorah no desciende a la Tierra como un titán común, es invocado, traído a través de un ritual por el culto de los Exif, quienes no lo veneran como un monstruo, sino como un dios de destrucción infinita que devoró planetas enteros, civilizaciones y galaxias, dejando solo un vacío tras su paso. Void Ghidorah no tiene un cuerpo físico en este plano, al menos no en un sentido tradicional. Aparece como 3 cuellos serpentinos dorados que emergen del cielo mismo, flotando de manera antinatural sin conexión aparente a ningún cuerpo físico. Su simple presencia altera la gravedad, distorsiona el espacio y borra la lógica del combate. Mientras está anclado este mundo por la mente del sacerdote Medphis, Ghidorah se vuelve completamente intangible. Los ataques no lo tocan, las leyes físicas no lo rigen y es un concepto más que una criatura. Cuando se enfrenta a Godzilla Earth, el ser más poderoso jamás nacido en la historia de la franquicia, Void Ghidorah lo devora sin tocarlo, drenando su energía directamente sin un contacto físico. Esta versión del monstruo cero es invulnerable, inatacable y omnipresente mientras su invocador mantenga el vínculo. La escena no es una batalla, sino una ejecución. Solo cuando ese vínculo se rompe, Void Ghidorah comienza a perder su conexión con nuestro plano, y por fin Godzilla puede golpearlo, derribarlo y hacer que el dios caiga. Pero incluso en su retirada deja la sensación de que nunca fue completamente abatido, sino simplemente expulsado por ahora. No hay otra encarnación del monstruo cero que se acerque tanto a la idea de ser un ser todopoderoso e inabarcable. Void Ghidorah es una fuerza que se manifiesta en susurros, en símbolos incomprensibles, en visiones que destruyen la cordura. Los Exif no lo temen porque lo comprendan, lo adoran porque no pueden comprenderlo. Sin exagerar, Void Ghidorah es la versión más poderosa y aterradora de King Ghidorah en cuanto a habilidades. Quizá no por fuerza bruta o en combate físico, sino por la naturaleza extradimensional de su existencia. No puede ser tocado ni atacado directamente, drena la vida sin contacto, manipula el tiempo, el espacio y la gravedad, y es un concepto más que una criatura. Void Ghidorah es aquella entidad que no reina sobre los monstruos, sino sobre la nada. Una criatura cuya definición podría resumirse en horror cósmico. Pero como siempre, déjame saber tú qué piensas en los comentarios. ¿Cuál crees que sea la versión más poderosa de King Ghidorah? Estaré encantado de leerte.